Ok, comenzamos la clase con 30 alumnos. Que yo recuerdo eran más, ¿verdad? Eran muchos más. A ver, vamos a ver la lista. A mí no me gusta tomar lista, pero bueno. Viendo que en las últimas clases solamente han asistido entre, entre 25 a 30, bueno, pues tendremos que tomar lista, pues, ¿no? A ver. A ver, esto vamos a hacerlo rapidísimo, ¿ya? Porque, mire, son 74 alumnos, 74 alumnos, estamos 35. O sea, a ver, claro está que acá están los que quieren aprender y punto, ¿no? O sea, no tendríamos ya por qué a estas alturas estar tomando lista. Pero al ser menos de la mitad, ¿no? Creo que es necesario. Bueno, a ver, voy a hacerlo mejor acá de la computadora para poner el checklist. Ya. A ver, rapidísimo, por favor, ¿ya? Aguilar Joshua, Buen día, doctor. Presente. Albornoz Silvana, Presente. Almeida Samael, Presente. Andrade Leticia, Caroline Anunciación, Bonifacio Luis, Kimberly Doctor, disculpa, yo soy Andrade, tenía problemas con mi micrófono. La internet está malita acá. Ok. Gracias. Ok, Bonifacio Luis, Cabello Kimberly, Luis Calderón, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Merly Calderón, Calizaya Daniela, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Anthony Calle, Carranza Mondragón, Ruth, Ruth Carranza, Joel Carrasco, Isabel Castillo, Joel Carrasco, Isabel Castillo, Jennifer Castro, Presente, doctor. Sharon Castro, Presente, doctor. Brian Sima, Caroline de Silva, Presente, doctor. Michelle Felipe, Presente, doctor. Luciana Fernández, Luciana Fernández, Liz Ferreira, Liz Presente, Ferreira, doctor. Liz. okay.
Abigail Gavidia, Shirley Berenice, Shirley Gómez, Rocío González, Carol González, Presente, doctor. ¿Quiénes son? ¿Rocío y Carol? Doctor Rocío. González también. Deme un segundito, bien. A ver, nos quedamos en Abigail Gavidia. Presente. Ok, Gómez, Shirley Gómez, Rocío González, Carol González, Presente. Doctor. Las dos González. Rocío. las dos hermanas. No. Angeli González, Grados Cristabel, Presente, doctor. Grados. ok. Giraley Herrera, Wendy Herrera, Presente, doc. Wendy Herrera. Wendy o Giraley. Las dos estamos, doctor. Giraley y Wendy Herrera. Ok. Las dos, doc. Buen día, Ok. presente. Diani Guamán, Cintia Huanco, Linda Doctor, Jauregui. en internet me han llamado, pero no le llegan los mensajes. O sea, me han llamado para decir que No, sí está me llegan intentando los mensajes. conectarse. A ver, ahí ayúdenme ustedes, el que ve que alguien está escribiendo mensajes, lo que pasa es que no estoy viendo los mensajes. Bueno, a ver, Abigail, bueno, que tenemos que retroceder, bueno. Bueno, después los que no llamé, ya me dicen si no los llamé, ¿ok? Linda Jauregui, Presente, doctor. ok. Jorge Lara, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Lemos André, Presente, doctor. Lidian Lima, Kevin López, Presente, doctor. Doctor, Lidian colocó en el chat. ¿no? Lidian escribió en el chat. Ok, ya la vi. Gracias. Yelitza López, Presente, doctor. Sara Manco, Rebeca Márquez, Presente, doctor. Rosario Meléndez, Presente. Nicole Méndez, Jorge Mendoza, Presente, doctor. Álvaro Montalvo, Nicole Monteiro, Presente. Caterina Opa, Emilio Larte, Presente, doctor. Doris Orrillo. Doctor. ¿Sí? Presente, doctor. Doctor, perdón, es Nicole Méndez. Es que yo escribí en el chat que mi micrófono estaba con problema y yo entré con mi teléfono ahora. Ok, Nicole. Gracias.
Álvaro Osorio. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Jennifer Pastor. Presente, doctor. Enid Peralta. Matius Pierini. Por ahí, Matius, creo que me escribiste, ¿verdad? Sí estás. Okay. Doctor, ¿me llamaste? Sí, sí. Matius. Ya, presente. Ok. Angelín Doctor, Pinedo. Doctor, buenos días, presente. Osvaldo Prada. Lisbeth Quispe. Presente, doctor. Esteban Reyes. Presente, doctor. David Rodríguez. presente, doctor. Ana Rojas. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Viviana Ruiz. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Arnold Salas. Presente, Arnold doctor. Salas. Daniela Salcedo. Doctor, sí se me escuchó, ¿no? Daniela Salcedo. Sí, sí, sí. Sánchez Edgar. Edgar Sánchez. Edgar Sánchez. Larisa Silveira. Larisa Silveira. David Soriano. David Soriano. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Gashuri Suyo. Frank Tinko. Diana Tinoco. Frank Tinko. Diana Tinoco. Buenos días. Eric Tito. Presente, doctor. Eric Tito. Ahora, Diana, ¿sí? Sí, presente, doctor. Buenos días. Ok, ¿qué tal? Buenos días. Maricelo Vaca. Damaris Valdés. Alexandra Valdés. Damaris Valdés. Alexandra Valdés. Jocelyn Vázquez. Presente, Anthony doctor. Vilches. Jocelyn Vázquez. Presente. Jocelyn Ok. Vázquez, doctor. Presente. Sí. Araceli Villanueva. Patrick Villarreal. Presente, doctor. Ok. Bueno, a ver. Hay gente que... hay alumnos Doctor. que nunca llaman. Sí. Mi nombre creo que no está en su lista. Ah, verdad. Alguien, Gaby sí. Ginés. Gaby Ginés, ¿verdad? Sí. Y Renato Alvarado también. Doctor, disculpe. Yo tuve problemas de internet y fui a hacer una recarga. Soy yo, Anthony ¿Cuál es Calle. su nombre? ¿Cuál es su nombre? Anthony Calle. Anthony Anthony Calle. Doctor. Buenos días, disculpe. ¿Alguien más? Sí, doctor, buenos días. Nantinco. No, sí. Un poco tarde. Yo también, doctor. Kimberly Cabello. Yo también soy Cabello. Carranza. Cabello y Carranza. Ok. Cabello y Carranza. Doctor, Luis Conde, no me ha llamado. Listo. Y yo, Laisa. Laisa. Doctor, Doctor, Ryan encima también. Yo. Laisa, ¿sí? Uno por uno. ¿Larisa o... Laisa Ferreira. Yo. Ok. Brian encima, doctor, aquí presente. Vaya encima. Valdés Alexandra, doctor. Laisa Ferreira. Laisa Ferreira. ¿No te tengo por acá? Ferreira. Qué raro, no te encuentro. Ah, Larisa Silveira. O Larisa Ferreira. No, doctor, usualmente yo estoy después de Luciana Fernández. Es su apellido y mi apellido es Ferreira. Pero al Entonces- parecer solo está el de mi hermana. Ok, ok. Tú eres Larisa Ferreira.
Ok, Liz. Bueno, vamos a insertar acá. Entonces tú eres Larisa Carrera, ¿no? Valdés Alexandra, sí me notó, doctor. Dame un segundo. ¿Cómo me dices? ¿Me dijo algo? Valdés Alexandra. Valdés, Me llamó solo que no pude contestar. Valdés Alexandra. Ok, Valdés. Ujú. Gracias, Bien. doctor. Doctor, Conde Perugino lo anotó. Conde. Bueno, ya no vamos a estar haciendo esto, ¿ok? Porque se pierde mucho tiempo. ¿Conde? Así es. Conde, no te tengo acá, Conde. Bueno, te voy a dar. Conde Palomino. ¿Palomino qué? Luis. Luis Conde. Ok. ¿Alguien más? Valdés Sánchez. Valdés Doctor. Sánchez. Sí, Ok, gracias. bueno. Da Costa Silva, João Marcos. Araceli Calderón, doctor. Acosta Silva. Bueno, teóricamente yo no tendré por qué ponerles asistencia a lo que me están diciendo ahorita, porque obviamente no estuvieron durante el momento donde tomé lista, ¿no? Que era el momento de ingreso a la clase. Ahorita se han podido pasar la voz y decir, bueno, está pasando lista, ingresa, ¿no? Porque, bueno, he sido alumno, chicos, también, por si acaso. Bueno, vamos a comenzar la clase. Vamos a comenzar la clase. Entonces, hay algunas personas. Bueno, voy a apuntar a algunas personas. Vaya encima, me dijiste, ¿verdad? A ver, vamos a. Hay unas personas que nunca he llamado. Vamos a llamarlas para ver más o menos cómo van. ¿Ok? A ver. Vamos a comenzar. Pasó mañana es el examen, así que vamos a ir preguntando. Bien. A ver. Albornoz, Silvana Albornoz. Silvana Albornoz. Silvana Albornoz. Colocaste como que estabas en clase. Me dijiste que estás en clase, Albornoz. Bueno, no está en clase. Bueno. Leticia Andrade. Leticia Andrade. Leticia Andrade. Tampoco está. Miren cómo entran y luego salen. Bueno. Y ya no se acepta reingresos, por si acaso. Y si ingresan, bueno, pueden ingresar las veces que quieran, pero ya no les voy a colocar presente. Luis Enrique Bonifacio, me dijo que no estaba. A ver, Daniela Calizaya. Sí, doctor. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Defíneme, por favor, epilepsia resuelta.
era, doctor, cuando tenía el paciente recibía el tratamiento por 5 años y ya, o mejor dicho, recibe el tratamiento y como que ya no aparece en ese periodo de 5 años el episodio y de ahí pasa otros 5 años más y no vuelve a aparecer y se diría que es una epilepsia resuelta. Muy bien. Perfecto, Daniela. Muy bien. Brian Sima. Sí. Dime los signos de un síndrome de primera motoneurona. Gracias, Brian. No recuerdo, doctor, ahorita. Qué breve. Sí, lo intuí. Larisa Ferreira. Doctor, es Laisa, no Larisa. Laisa Ferreira. Ok, Laisa. Bien, a ver, Laisa. La misma pregunta que le hice a Brian. Ya, de la primera motoneurona, ¿sí? Bueno, básicamente ese síndrome se caracteriza por una parálisis de tipo espástica, por lo tanto los músculos van a estar con hipertonicidad, vamos a encontrar también hiperreflexia y básicamente eso, es una parálisis espástica. ¿Algo más? ¿Algo más? Está bien lo que me has dicho. ¿Algo más? Bueno, ¿Hay se algo más? evidencia también la ausencia de los reflejos superficiales y tenemos un reflejo patológico que es el de Babinski. Muy bien. Perfecto, Laisa. Ujú. A ver, ¿a quién nunca he llamado? Diani Guamán. Me dijo que no estabas. Ok. Jorge Lara. Jorge Lara. Sí, sí, doctor, buenas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Descríbeme, por favor, la vía piramidal. Jorge. Jorge la 1. Jorge la 2. Doctor, inicia en la corteza. La Sí. corteza en la corteza motora, después pasa a la cuarta área de Brodmann. No, digo, la área inicia. Jorge, ¿estás ahí? Luego va hacia el brazo posterior de la cápsula interna. Ok. Luego va a los pedúnculos. Cambiemos de pregunta, Jorge. Cambiemos de pregunta. Ok. Dime 3 reflejos sucedáneos de Babinski. Eso sí, doctor, no sé. Ok. Melio Olarte. Presente, doctor. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Bien, doctor. A ver. Dime los signos del síndrome de segunda motoneurona o de motoneurona inferior. Perdón, doctor, ¿me dijo signos? Sí. Ya, a ver, disminución del tono muscular, la disminución de los reflejos profundos, que serían la hipo o la reflexia. ¿Cómo También, se valora, cómo se grafica o cómo se expresa
la hiporreflexia? ¿Con cuántas cruces? ¿Con cuántas cruces? Ujú. No sabría, doctor. Ok. Vamos a ver. Recuerdas que los reflejos se tienen que graficar, ¿no? Todo se tiene que graficar, tanto la fuerza se tiene que graficar. A ver, ahorita les muestro eso, ¿ok? O mejor se lo voy a mostrar de una vez. Bueno, lo más rudimentario es esto, ¿ok? A ver, vamos a ver. Miren, chicos, cuando nosotros hacemos una historia clínica, ¿sí? En la historia clínica tenemos que valorar la fuerza proximal, ¿sí? La fuerza, ¿cómo lo habíamos definido? Fuerza proximal y fuerza. ¿Alguien me lo puede decir? Distal. ¿Crural? La fuerza segmentaria, ¿no? Fuerza segmentaria. Fuerza proximal o fuerza segmentaria, ¿no? Recuerden que yo les había comentado que teníamos que evaluar primero la fuerza proximal y luego la fuerza, ¿no? Segmentaria, por segmentos, ¿no? Dedos, ¿no? Para ver los músculos interóseos, ¿no? Sobre todo en patologías neuromusculares, donde tenemos que ser muy finos al determinar la debilidad, porque hay debilidad muy distal, ¿no? Entonces, tenemos que graficar siempre, ¿eh? Esto no es opcional, esto es siempre, tenemos que graficar. En las interconsultas también nosotros siempre graficamos y siempre colocamos fuerza proximal y fuerza distal. Tenemos que ir valorando del 0 al 5, pues, ¿no? Como habíamos dicho. Para ver la plejía, para ver si hay una monoplejía, si hay una paraplejía, si hay una diplejía, si hay una diplejía braquial, ¿sí? También tenemos que graficar los reflejos, si hay una hiperreflexia. ¿Cuántas cruces sobre cuántas sería la ISA? La ISA. Anthony. Sí, doctor, dígame. ¿Cuántas cruces son normales en los reflejos osteotendinosos? 2. 2 cruces sobre 4. 2 cruces sobre 4. Hiperreflexia son 3 cruces sobre 4 y 4 cruces sobre 4 es clonus, ¿verdad? Sí. Entonces, hiporreflexia sería una cruz sobre 4, ¿no? Entonces, mire, ¿por qué volvemos a lo básico? Porque realmente es necesario, ¿no? O sea, vemos cómo a veces estudiamos mucho para el examen, pero no recordamos o no asistimos a clases simplemente. Muchas personas me dicen, doctor, no puedo retener la información, pero si no estás en la clase, recuerden que yo acá en la clase hablo muchas cosas que no están en las diapositivas. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el estado epiléptico que les había comentado. ¿Ok? ¿Qué hacer? A ver, vamos a conversar. Prenden su cámara, por favor.
Esperen sus cámaras, por favor. ¿Sí? ¿Están ahí? Bien. A ver, esto es importante, ¿ok? Porque acá hay que tener algunos conceptos claros, algunos conceptos básicos. ¿Qué hacer? Voy a apagar esto, ¿ok? Ya. ¿Qué hacer, por ejemplo, si el paciente viene con un estado epiléptico? Les comenté, Joshua, ¿recuerdas lo que era un estado epiléptico? Cuando pasan, ¿cuántos minutos? 5 minutos. Ya, entonces, porque la definición antigua definía que el paciente tenía que tener al menos 30 minutos de crisis epiléptica para denominar estatus, pero se ve que con más de 5 minutos de crisis, el paciente tiene probabilidad de llegar a o sea, ya se define estado epiléptico porque tiene más probabilidad de seguir con la crisis si persiste por más de 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer aquí? Acá hay que tener el concepto también de crisis cluster, ¿ok? De crisis cluster. ¿Qué es una crisis cluster? Es cuando el paciente tiene más de 3 crisis dentro de 24 horas. Si un paciente tiene una crisis en salvas, también se puede llamar en salvas o crisis cluster. Disculpen, disculpen un segundo. Bien, entonces, hay que entender que las crisis cluster son crisis en salvas. Por ejemplo, viene un paciente que tiene una crisis a las 9 de la mañana, ¿ok? Justamente ahorita. Y a las 11 de la mañana, otra crisis de 2 minutos de duración. A las 5 de la tarde, una nueva crisis de 3 minutos de duración. No entra dentro de la definición de estado epiléptico, ¿sí? Pero este paciente ya tiene una probabilidad de hacer un estado epiléptico en los próximos minutos o en las próximas horas. Por lo tanto, se debería aplicar una dosis de midazolam. Generalmente aplicamos el midazolam de 0.2 miligramos por kilo de peso intramuscular a esos pacientes para evitar que lleguen a una crisis convulsiva, a un estado epiléptico. La definición de estado epiléptico, entonces, como ya definimos, es una crisis convulsiva que pasa más allá de los 5 minutos. Entonces, ahí ya nosotros deberíamos tomar algunas actitudes terapéuticas ya establecidas, como por ejemplo, ¿cuáles? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Samael, cuando vemos a un paciente que tiene ya un estado, que está en un estado epiléptico? ¿Qué tenemos que controlar ahí? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Qué crees que tendríamos que evaluar? Usted dice una crisis epiléptica. Es lo que estamos comentando, ¿no? Es un estado epiléptico. Un paciente que ya tiene más de 5 minutos. Yo me acuerdo que usted había mencionado de que teníamos que esperar ahí el paciente, contar el tiempo, contar las características del ojo, contar cómo se está moviendo, pero no deberíamos interferir, digamos así, só deveríamos ponerlo acostado y evitar que toque algún objeto que se puede lesionar a sí mismo, ¿no? Yo me acuerdo que eso que tenía que hacer. Claro, pero eso tendríamos que hacerlo en una crisis menor a 5 minutos, en una crisis autolimitada. La mayoría de las crisis no llegan a estado epiléptico. Una cosa es una crisis epiléptica y otra cosa ya es un estatus epiléptico. Si nosotros vemos que un paciente es una crisis epiléptica que se resuelve en 30 segundos, en 20 segundos, ok, hacemos lo que tú me estás comentando. Sí, en todas las crisis tenemos que hacer lo que me estás comentando, así sea la que sea.
En cualquier momento, en los primeros segundos de la crisis tenemos que colocar al paciente de cúbito lateral, tenemos que evitar que se golpee, tenemos que colocar algo en la cabeza para que no se lesione. Entonces, pero ya cuando el paciente pasa un minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5 minutos, entonces ahí tenemos que actuar diferente, pues, Samael, ¿o no? ¿O seguimos mirando al paciente? Claro que no. Yo creo que teníamos que, de alguna forma, llevarlo al hospital, ¿no? Para que... Claro. Un paciente cuando ya pasan los 2 minutos, olvídate, tienes que ya tomar actitudes, Claro. actitudes inmediatas. Tienes que llevar a un paciente a una sala de urgencias inmediatamente, ¿no? Porque generalmente las crisis epilépticas cuando son autolimitadas no pasan más de 30 segundos a 1 minuto, ¿no? Cuando ya pasan los 2 minutos ya hay que tomar en cuenta que esto se puede estar prolongando. Entonces inmediatamente se tiene que llevar al paciente a una sala de urgencias. Mire, lo que pasa es que tenemos que, los libros dicen que tenemos que llamar a una ambulancia, pero ustedes saben que las ambulancias aquí se demoran 1 hora. Entonces, uno por el tráfico, otro por diferentes motivos, etc. Entonces, pasa igual en los infartos cerebrales. En los infartos cerebrales las guías dicen llamar a una ambulancia inmediatamente para que se lleve al paciente, pero sabemos que las ambulancias aquí en el Perú se demoran más que un taxi. Entonces, nosotros hicimos un estudio cuando estábamos haciendo, cuando hice el residentado, hicimos un estudio de los tiempos de demora en los pacientes con infartos cerebrales, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demoran en llegar a un hospital? En la mancomunidad Lima Centro. Entonces, determinamos que los pacientes un 3% de los pacientes, un 3% solamente llegaban en ambulancia, ¿sí? El 95%, ¿sí? Llegaba por sus... Sí, un 95% de los pacientes llegaban por su cuenta. Entre esos pacientes que llegaban por su cuenta, ¿sí? Un gran porcentaje, no recuerdo ahorita, no tengo los datos así en la mente, pero un gran porcentaje llegaba en taxi, o sea, en un vehículo, ¿no? Otros llegaban en su vehículo particular, hasta un porcentaje de pacientes llegaban en silla de ruedas porque vivían en los alrededores del hospital, ¿no? Entonces, un gran porcentaje de los pacientes llegan por su cuenta, ¿no? Porque estamos lamentablemente, nuestro sistema de transportes o nuestras vías no son las adecuadas como para transportar pacientes en ambulancias, lamentablemente, ¿no? En otros países estamos hablando de otras realidades totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Europa tienen tomógrafos móviles, ¿no? Los pacientes llaman, ¿no? Con los signos de un infarto cerebral, llega a la ambulancia con un tomógrafo dentro de la ambulancia y en la ambulancia le hacen la tomografía cerebral y en la misma ambulancia tienen conexión con el hospital por vía telemedicina. El neurólogo que está en el hospital va indicando al personal de enfermería dentro de la ambulancia cómo tiene que proceder con el paciente, ¿sí? Las escalas, el NIH, y muchas veces se le inicia la trombolisis dentro de la ambulancia. O sea, el paciente llega ya con la trombolisis dentro de la ambulancia, llega ya siendo trombolizado al hospital. O sea, imagínate, llega con la tomografía, llega trombolizado, ya con el inicio de la trombolisis al hospital. O sea, eso es algo perfecto, ¿no? Una sincronización perfecta. Pero bueno, estamos aquí, ¿no? Estamos en Sudamérica, lamentablemente la realidad es totalmente diferente, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes llegan por su cuenta. Entonces, pasa lo mismo con los estados epilépticos. Muchas veces llegan los pacientes por su cuenta. Cuando ya tenemos un estado epiléptico, un estatus epiléptico, hay que actuar de forma diferente, ¿no? Ya los familiares inmediatamente nos dicen, mi familiar tiene aproximadamente 10 minutos con la crisis convulsiva, hace 10 minutos, ok. Entonces, aquí hay que ver primero los parámetros vitales, ¿no? Tenemos que evaluar pupilas, tenemos que evaluar presión arterial, tenemos que evaluar, ¿no? Patrón respiratorio, tenemos que evaluar algunas otras cosas, ¿verdad? Inicialmente, de forma inicial, ¿verdad? Entonces, tendríamos que evaluar, ¿sí? Primero, rápidamente, ¿no? Rápidamente tendríamos que
Preguntarle al familiar si tiene epilepsia previa, si ha tenido un traumatismo, tenemos que ver si tienen signos neurológicos focales. ¿Por qué? Porque un evento vascular cerebral también nos puede debutar con una crisis convulsiva, ¿no? Una trombosis venosa puede debutar con una crisis convulsiva. Signos de infección sistémica, tenemos que, por ejemplo, ayer me llaman por una interconsulta, ¿sí? Una paciente en emergencia. Bueno, obviamente no estaba en estatus epiléptico, ya estaba tranquila, o sea, ya había salido del estado de la crisis convulsiva, había tenido 2 crisis convulsivas, ¿no? O sea, no se catalogaba todavía como una crisis clúster, pero las 2 crisis convulsivas las tuvo durante el día del ingreso a la hospitalización de emergencia, por emergencia. Entonces, la paciente llegaba, era una paciente de 44 años, que no tenía antecedentes relevantes, pero llegó con 1034 de glucosa. 1034 de glucosa. Llegó con una hiponatremia severa, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál sería la causa de la epilepsia? Recuerden que tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia, más la hipoglicemia realmente que la hiperglicemia, la hiponatremia severa, ¿no? ¿A qué le llamamos hiponatremia severa, Alexandra? ¿Por debajo de cuánto el sodio? Hiponatremia severa. Sí. No me acuerdo los valores, doctor. Ok. El sodio debería estar entre 135 a 145, ¿no? Milimoles litro. Y aproximadamente, cuando hablamos de una hiponatremia severa, estamos hablando de menos de 125. Por debajo de 125, una hiponatremia por debajo de 125, ya tenemos que estar pensando en un paciente con alteración de estado de conciencia, muchas veces convulsiones, encefalopático. Entonces, la paciente llegó con 128 de sodio, llegó con glucosa en 1034 aproximadamente, llegó con una cetocidosis diabética, ¿no? Entonces, esa fue la causa de la convulsión, se revirtió, se corrigió el cuadro de diabetes, del debut de diabetes, se corrigió el problema metabólico, se corrigió el problema electrolítico. Entonces, yo ya cuando fui a evaluarla, la paciente estaba despierta, orientada, no tenía signo de focalización. Entonces, es una epilepsia, ¿sí? Porque tiene una causa, una epilepsia metabólica, porque ya, obviamente, ya tenemos una causa, ¿sí? Que de no corregirse ya puede volver a tener una nueva, porque ya tenemos una causa de las crisis convulsivas, pero esta epilepsia, este tipo de epilepsia, como ya se corrigió y como el paciente tendría menos probabilidad de convulsionar nuevamente. Ah, cierto, no, se me pasó un dato importantísimo. La paciente tenía ya antecedente de epilepsia, justamente por eso lo catalogué como epilepsia metabólica, porque si no se denominaría crisis única, epilepsia metabólica, porque tenía antecedente de epilepsia desde los 10 años de edad hasta los 29 años de edad. Recibía antiepilépticos, ¿no? Pero ya a los 29 años de edad se definió como una epilepsia resuelta, porque ya no había convulsionado desde los 29 años hasta los 40, hasta ahora, ya no había convulsionado, entonces se le retiró totalmente los medicamentos y iba muy bien. Entonces, desde los 29 años ya no recibía medicación, ¿no? La paciente tenía 44 años, si más no recuerdo. Entonces, por eso ya tenía un antecedente de epilepsia, entonces se denominaría una epilepsia metabólica, pero en este tipo de epilepsia, las crisis, obviamente con un buen tratamiento, no debe pasar más de 3 a 6 meses. Generalmente nosotros indicamos el tratamiento, ¿no? Porque tenemos una causa subyacente. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, si el paciente nos llega a la emergencia, pero nos llega con un estatus epiléptico? Entonces, tenemos que preguntar justamente esto, problemas metabólicos, pedir un hemoglucotés inmediatamente, ¿sí? Ver si el paciente tiene una falla renal, si es un paciente anticoagulado, si es un paciente hemodializado,
¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber si es un paciente anticoagulado o un paciente hemodializado? Yo quiero que estén aquí en la clase, es mi intención, pero bueno, vamos con Sharon. Sí, Sharon. doctor. ¿Qué tal, Sharon? ¿Me ¿Cómo escucha? estás? Sí, ¿te escucho? Sí. Cuéntame. Sí. Dame. Sí. Anda pensando. Doctor, disculpe, no lo escucho bien. Doctor, disculpe. Sí, Sharon. Dame 2 segundos. Disculpen. Bueno, no, me llamaban del hospital. Bien. A ver. Sharon, estamos contigo, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Lo que pasa es que no escuché bien la pregunta. Bueno, yo ya me olvidé que te había preguntado. ¿Qué te había preguntado? ¿Por qué tenemos que averiguar si es un paciente anticoagulado o es un paciente hemodializado? Cuando un paciente viene con crisis epilépticas. O crisis convulsiva, más bien dicho, ¿no? Mejor dicho. Porque puede haber algún accidente cerebrovascular. Ok. Pero sobre todo los pacientes hemodializados pueden tener ambas cosas, pueden tener múltiples cosas, ¿no? Un cuadro metabólico, ¿no? Los pacientes hemodializados se anticoagulan también con heparina no fraccionada. Entonces tenemos que también ver si posiblemente sea como tú dices, ¿no? Un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico, sobre Sí, todo, ¿no? Si están anticoagulados, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, bueno, obviamente todo esto lo hacemos paralelamente al tratamiento, ¿no? Paralelamente al tratamiento, ¿no? Porque primero tenemos que, como les comenté, ingresa el paciente, tenemos que ver vía aérea, tenemos que ver pupilas, tenemos que ver temperatura, oximetría de pulso, administrar oxígeno, determinación de glicemia, como les habíamos dicho, y la cateterización endovenosa inmediatamente, ¿no? Luego tenemos que agregar glucosa, porque generalmente los pacientes pueden venir con una hipoglicemia, si es que lo tiene, por un hemoglucotés, y luego ya iniciar el tratamiento anticoagulante inmediatamente, ¿no? Generalmente iniciamos con diazepam, ¿sí? Con diazepam, 10 miligramos en bolo, STAT. Si es que no cede con una dosis de diazepam, podemos volver a otra dosis de diazepam de 10 miligramos, generalmente. O ya cuando el paciente pasa los 10 minutos, tenemos que iniciar una dosis de infusión con fenitoína, ¿sí? De 15 a 20 miligramos, eso se denomina la epaminización del paciente, ¿sí? Una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo de peso, no en una infusión no menor a 50 miligramos por minuto, que más o menos en un paciente de 70 kilos debería ser
pasarse en 20 minutos, por lo menos. Generalmente lo pasamos en 30 minutos, lo pasamos en 45 minutos en 250 cc de cloruro de sodio. ¿Por qué no pasar la fenitoína en dextrosa? O si la podemos pasar en dextrosa. Jorge Lara. Jorge Lara. ¿Estás por ahí o está tu foto nada más por ahí? Bueno. Doctor, una pregunta. No terminé de escuchar. La primera dosis es de diazepam y luego, si es que Si es no que no se responde, una nueva dosis de diazepam. ¿y después cuántos minutos tendríamos que esperar para poner la fenitoína? Generalmente 5 minutos. O sea, a los 10 minutos de crisis ya deberíamos iniciar la epaminización del paciente con una dosis de fenitoína de 10 a 20. Bueno, generalmente usamos 18 miligramos por kilo de peso a una infusión lenta. ¿Sí? 50 miligramos, una infusión de 50 miligramos por minuto, que generalmente se tendría que pasar en 30 minutos o 45 minutos en una solución en 250 cc de cloruro de sodio. ¿Por qué, Joshua, usaríamos dextrosa en estos pacientes? 250 cc de dextrosa, o lo podríamos pasar en dextrosa. Doctor, desconozco, disculpe. Miren, justamente tenemos que pasarlo en cloruro, siempre en cloruro de sodio, por la siguiente razón, porque la fenitoína no es soluble en dextrosa y genera precipitación, ¿ok? Genera como cristales y se precipita, ¿sí? En la solución se precipita y por lo tanto no va a generar el efecto deseado inmediato en el paciente. Entonces, como les comenté, primero evaluar al paciente en forma general, 2 vías, inmediatamente ver vía aérea, hemoglucotés inmediatamente para ver si se trata de una hipoglicemia severa. ¿Por qué muchos pacientes llegan y no se les hace hemoglucotest? Se les pasa 10 miligramos de diazepam, 10 miligramos de diazepam, se le realiza una epaminización con fenitoína y no responden. Después de 20, 30 minutos, a alguien se le ocurre, pídele un hemoglucotest y y tienen 30 de glucosa, 20 de glucosa. Y recuerden que la hipoglicemia es mucho más peligrosa que la hiperglicemia. Un paciente con hipoglicemia puede dejar una secuela. El paciente puede venir por déficit motor. Uno de los strong mimics o de las alteraciones metabólicas que pueden simular un accidente cerebrovascular son las hipoglicemias severas. Si no se corrige esta hipoglicemia inmediatamente, el paciente puede quedar con una secuela. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es justamente esto, ¿no? Hacer un hemoglucotés inmediatamente para ver si amerita el suministro o la reposición de glucosa. Bien, entonces hasta ahí está claro, ¿verdad? Doctor, pero ¿cómo le hacemos todo eso si él está en crisis? Le agarramos ahí con 2 personas en su brazo. Recuerden que para hacer el hemoglucotés simplemente tenemos que hacer un pinchazo en el dedo y simplemente se coloca una tira reactiva, ¿no? Y listo. O sea, no es tan complicado, Pero ¿no? para estar ahí administrando los medicamentos, Sí. porque él se va a ir por una vía. Para administrar los medicamentos podemos iniciar con una dosis intravenosa o intramuscular, ¿no? También podemos iniciar con una dosis intramuscular. Generalmente, cuando llega con en mi experiencia, cuando tengo pacientes que llegan con un estado epiléptico sin vía, sin nada, entonces inmediatamente yo le coloco una dosis inicial de midazolam 0.2 miligramos por kilo de peso intramuscular, ¿no? Intramuscular. Con eso generalmente remiten las crisis. Entonces,
Ya llegamos acá a la fenitoína, luego si no cede con la fenitoína tenemos que iniciar con un fenobarbital, 10 a 20 miligramos por kilo de peso, y luego ya pasamos ya a la fase, ya si no cede en 40 minutos, 50 minutos, ya tenemos que, bueno, necesariamente cuando pasan ya los 30 minutos deberíamos intubar al paciente, ¿no? Debemos intubar al paciente, ¿no? Y pasarlo a una infusión, ¿sí? Con tiopental para sedar al paciente, ¿no? Con propofol, midazolam, ya pasamos a la anestesia, ¿no? O pasamos ya a una unidad de cuidados intensivos, el paciente tiene que estar en ventilación mecánica y generalmente tendríamos que tenerlo en control electroencefalográfico para llegar a un patrón que se llama patrón de brote supresión, que es cuando ya me indica que las descargas paroxísticas ya han remitido, ¿no? Es un patrón electroencefalográfico que tendríamos que evaluar en todos los pacientes con estatus epiléptico, pero eso ya se hace en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces el paso es así, ¿no? No todos los pacientes obviamente llegan a estatus epiléptico, pero bueno, hemos tenido pacientes que han llegado a un estado epiléptico refractario, estatus refractario, que no ceden con absolutamente ningún fármaco y siguen convulsionando. Generalmente son pacientes que tienen patologías estructurales de base, ¿no? Generalmente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos pacientes pediátricos que tienen algunas estatus epilépticos, mioclonías, que como vamos a ver más adelante, cuando tienen un estatus epiléptico refractario a todo, ya se usan algunos otros fármacos como la dieta cetogénica, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Que vamos a hablar de eso más adelante. Bien, entonces, a ver, mejor en vez de estos casos clínicos les voy a mostrar unos videos. Pero antes de mostrar los videos tenemos que ver algunas de las características para localizar las crisis. Cuando el paciente tiene desviación ocular, esto es importante, ¿ok? Porque esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos la desviación ocular en una crisis convulsiva, cuando el paciente desvía la mirada hacia un lado, acá hay que aprender dos cosas. A ver, vamos a darle otra. Bueno, ¿qué dice acá? La pregunta creo que era porque es importante saber si el paciente está agonizando. Ok, sí. A ver, Viviana Ruiz. Caroline Anunciación. A ver, dame un segundo, Viviana. Dame un segundo porque aquí Caroline la veo muy activa y le está perfecto. Eso es así debe ser, ¿ok? A ver, Caroline, ¿cómo me comentas que el paciente mira al lado de la lesión? Me refiero, doctor, cuando está convulsionando y hace el movimiento de los ojos hacia un lado, es porque la lesión está de este lado. Hacia donde mira el paciente. Ajá. Ok. Eso, lo que tú me has comentado, eso pasa en un infarto cerebral. ¿Sí? En un infarto cerebral el paciente mira su lesión, pero en una crisis epiléptica pasa lo contrario. El paciente mira al lado contralateral a la lesión. ¿Ok? Al lado contralateral a la lesión. Entonces, sí. No, pero está bien porque lo que tú me has comentado, que el paciente mira su lesión, ¿sí? Recuerda, mira la lesión, pero un infarto cerebral. Pero acá no estamos hablando de lesión, estamos hablando de área irritativa. Entonces, el paciente desvía los ojos al lado contralateral de la zona irritativa. ¿Sí? Contralateral. Bien. Entonces, desviación ocular contralateral, ¿no? Cuando es frontal, generalmente es contralateral, ¿sí? Versión cefálica temprana no forzada. Acá cuando es muy rápida la versión cefálica, recuerden
una cosa es la versión cefálica y otra cosa es la desviación ocular, ¿no? Entonces, cuando la versión cefálica es muy rápida, ¿sí? Es generalmente temporal ipsilateral. Pero cuando la versión cefálica es tardía, ¿sí? Es tardía, generalmente es frontal contralateral a la lesión. Entonces, la desviación ocular en las crisis epilépticas, recuerden, son contralaterales a la lesión. Cuando es un movimiento clónico focal, clónico, obviamente es contralateral a la lesión. Tónico focal también es contralateral a la región frontal. Un miembro distónico generalmente es temporal contralateral. La distonía, cuando hay una distonía, ¿no? Miembro paralizado, igual frontal o temporal contralateral. La postura del esgrimista. Escuchan un sonido, ¿verdad? Voy a cerrar la ventana, ¿ok? Porque hay un sonido acá al costado. Ok, entonces, hay posturas, hay algunas posiciones de la mano, posiciones tónicas, clónicas, que se deben a, tenemos que ver, por eso es importante observar al paciente, porque si el paciente está haciendo movimientos tónicos o clónicos de una mano, entonces tenemos que saber que la lesión está en el otro lado. Si el paciente gira los ojos hacia un lado, tenemos que saber que la lesión está en otro lado, pero en el contexto justamente de, o la zona irritativa, más bien dicho, la zona irritativa, ¿no? Porque acá hablamos de zona irritativa o la zona epileptogénica, entonces tenemos que saber que está en el lado contralateral a la lesión. Por ejemplo, vamos a ver unos videos. Entonces, tenemos acá Stimulating electrode number 5, intensity is 4. acá, ¿dónde estaría la zona irritativa? Del lado izquierdo. Del lado izquierdo, ¿verdad? Porque tiene la versión cefálica y, el espasmo tónico del brazo, o el espasmo tónico del brazo. Eso se denomina la posición en 4, ¿no? Bueno, no está muy graficada acá por la posición de la cámara, pero se denomina la posición en 4. Entonces, es lo que le comentaba en esta, ¿no? Contralateral al miembro extendido, ¿no? O el miembro tónico, que generalmente es este, ¿no? Entonces, cuando gira hacia la derecha y el brazo se coloca en posición tónica, tendríamos que pensar que la zona irritativa está en esta área, ¿verdad? El hemisferio frontal o en el lóbulo frontal del lado izquierdo, ¿sí? Tenemos otro video, por ejemplo. Doctor, pero ¿y la pierna de ella, que es la pierna izquierda? Sí, generalmente la pierna es contralateral. La pierna, la posición justamente es esa, ¿no? Mira, la posición tónica en 4, generalmente hablamos del miembro superior, ¿no? Posición tónica es asimétrica, ¿no? Generalmente el brazo es contralateral a la lesión y la pierna es ipsilateral, generalmente, ¿no? Doctor, una consulta. No me queda claro qué es la versión cefálica, que el paciente mira hacia arriba. La versión cefálica o los movimientos de óculocefalogiria es cuando el paciente gira la cabeza. Es lo que ha hecho la paciente justamente en este video. Eso se llama versión cefálica. Gira la cabeza. Pero la
desviación ocular, ¿sí? Es solamente los ojos. Generalmente la versión cefálica viene acompañado de una desviación ocular, lo que se denomina movimientos óculo-cefalo-giria, ¿sí? Entonces, tenemos acá un paciente, ¿sí? Reference electrode 840, stimulus intensity 8 milliamps. Squeeze my hand. Acá, esta es una estimulación, ¿ok? Una estimulación cerebral, que acá es donde se va a... Acá es cuando se comienza a estimular al paciente. Squeeze my hand. ¿No? Acá hace una flexión del brazo contralateral a la estimulación cerebral, que es en el lado derecho. Okay. Is it okay now? It hurts? Acá son áreas son estimulaciones del área motora suplementaria, ¿sí? Y vemos movimientos clónicos distales de la mano, contralateral. Estimulación eléctrica del área motora primaria. Muy focal, ¿verdad? Muy focal. Distal. A ver, igual, estimulación de la motora primaria. Movimientos tónicos. ¿No? El paciente es una crisis focal, ¿no? Si ven, tiene dos fases, una fase tónica y una fase clónica. Vemos la fase tónica, ¿no? Una distonía, una fase tónica y una fase clónica, ¿no? Ahí, ¿no? Contralateral a la lesión, o contralateral a la zona irritativa o zona estimulada. El paciente está leyendo, sí, el paciente está leyendo. Esa es una estimulación al área del lenguaje. Un arresto del lenguaje, ¿no? Did you know what you wanted to say? I don't think on everything. I don't think, all the time anyway, because there'd be these. You're not sure, huh? Use some words, yeah? Okay? Some sentences, and I want you to do whatever it says in there. Hmm? Is that clear? Should I repeat the sentence to you? Try to repeat it. If you can't repeat it, just go ahead and do whatever it says, it asks you to do. Okay? Are we ready to go? El paciente no puede comprender órdenes escritas. Was it something to do with kitchen? Had it something to do with medical equipment?
Then point to the big red square. Point to the big red circle. Point to the small black square. Point to the small. I said the circle. Okay. The square. Then point to the big yellow circle. Oh, what did you say? Say that again, please. Okay, well. Point to the big yellow circle. El paciente no puede comprender la indicación que se le está dando, ¿no? No puede apuntar el círculo grande amarillo. Vamos a ver esta. Bueno, esos son ya muy... no nos ayudan en esta clase porque son muy, pero muy focales. Vamos a ver si tenemos algo más motor. Estos son espasmos epilépticos, espasmos, ¿ok? Vean cómo son los espasmos. Los espasmos generalmente son hacia adelante, ¿sí? Los espasmos epilépticos, que les voy a mostrar también otro espasmo epiléptico que es muy característico de estos pacientitos. Acá tengo, creo que esto lo grabamos, ¿o no? Miren, los espasmos epilépticos, ¿sí? 3. Cuatro. Este es un síndrome de West, ¿no? Bien, bueno, a ver, vamos a ver algún otro video. Crisis hipermotoras. Generalmente las crisis hipermotoras son del lóbulo frontal. Las crisis del lóbulo frontal, ¿sí? A diferencia de otros lóbulos, generalmente son crisis que hacen mucho movimiento a los pacientes, por eso se llaman crisis hipermotoras, ¿no? Muchas veces hasta hacen movimientos pélvicos, ¿no? Movimientos de tipo sexual. Comienzan a hacer movimientos estereotipados, movimientos muy exagerados. Estábamos, ¿dónde estábamos? Acá estaba. You raise your hand above your head for me. That's good. You put it down now. What's your name? That's good. When I came in, I gave you a word to remember. You remember what it was? It's a call. That's good. You put it down now. What's your name? That's good. Miren que hay versión cefálica hacia la derecha y extensión del brazo derecho, ¿no? ¿Vieron? Vamos a ver alguna otra.
Traten de que el paciente no se golpee con nada, está todo totalmente cubierto por acá, ¿no? Es una crisis del lóbulo temporal, pero con propagación al lóbulo frontal, conversión cefálica, extensión del brazo derecho, lóbulo temporal izquierdo. Bueno. Bien, vamos a seguir viendo los videos. Doctor, una pregunta. ¿Qué quiere decir no forzado o forzada? ¿Es lo mismo que temprano y tardío? Generalmente forzada es cuando vemos una espasticidad, ¿no? Forzada es cuando vemos una espasticidad, ¿no? Cuando es tardía, ¿no? Pero es como que el paciente tiene el cuello totalmente rígido y lo hace mucho más lento, ¿no? Cuando es no forzada es cuando el paciente desde el inicio hace un movimiento, generalmente una rotación, una versión cefálica, pero mucho más rápida, ¿no? Doctor, Sí, Liz. pero para que yo pueda definir, ¿ambas son graves, tanto la temprana como tardía? No, nosotros no hablamos de gravedad por una característica, solamente la característica nos localiza, ¿ok? La característica de la crisis es localizadora, mas no nos indica gravedad. Ah, ok. Ya está bien. Ok. ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿y qué es lo que indica gravedad? La gravedad implica la etiología, ¿no? La etiología, por ejemplo, no estamos hablando igual, no podemos hablar de una cetoacidosis diabética que se corrige, o una hipoglicemia severa que se corrige, de una malformación arteriovenosa, espectro de Martin 4, que no se corrige, que tenemos que tratar, o tenemos que operar, o tenemos que embolizar, y sabemos que el paciente va a tener la malformación arteriovenosa por muchos años. Y sabemos que posterior todavía a la cirugía, el paciente va a quedar con una secuela, y lo más probable el paciente quede con una epilepsia refractaria, si es que toma el lóbulo más epileptogénico, que es el lóbulo temporal. Entonces, la gravedad no viene mucho por el tema de la característica de la crisis, sino más viene sobre la duración de la crisis, sobre la etiología, o sea, la causa de la crisis epiléptica, ¿no? Sobre todo, y las patologías o las comorbilidades del paciente. Si es un paciente con una causa estructural de fondo, un paciente que tiene ¿cómo se dice esto? Una displasia cortical. Es un paciente que tiene una tumoración, es un paciente que tiene una malformación arteriovenosa, es un paciente que tiene ya un cuadro metabólico de fondo. Entonces ahí estamos hablando de otra patología subyacente que nos complica aún más el tratamiento. Si es un paciente con un síndrome epiléptico, que es lo que vamos a ver en la clase que sigue, entonces también es un paciente que requiere un tratamiento un poco más especializado. Vamos a ir a la clase de los síndromes epilépticos o las encefalopatías epilépticas, y con esto vamos a terminar, ¿bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, ok. Bien, vamos a las encefalopatías epilépticas. Esto vamos a hacer un poquito más. Bueno, ya hablamos sobre la definición de epilepsia, ya hablamos sobre esto, ya hablamos sobre esto. Entonces, justamente acá están los síndromes electroclínicos, ¿ok? O las encefalopatías epilépticas de cada periodo: neonatal, lactancia, infancia, adolescencia, ¿sí? Y hay unas epilepsias de inicio variable, ¿no? En el periodo neonatal, como las que hemos visto, por ejemplo, en la niñita que hemos visto ahorita, en la última, es una epilepsia en la lactancia, que es un síndrome de West, ¿no? Que es un síndrome de West, que son espasmos, ¿sí? Crisis con espasmos, ¿no? Espasmos musculares.
Hay crisis neonatales benignas, epilepsia familiar benigna neonatal, síndrome de Ohtahara, encefalopatía mioclónica temprana, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La encefalopatía mioclónica temprana y también la encefalopatía infantil precoz, ¿sí? Que ambas tienen otros nombres, como por ejemplo síndrome o enfermedad de Aicardi, la encefalopatía mioclónica precoz, y el síndrome de Ohtahara, la encefalopatía epiléptica infantil precoz. Entonces, algunas de las características es que la encefalopatía mioclónica precoz, como su nombre lo dice, se inicia dentro de los primeros 7 días, ¿sí? Dentro de los primeros 7 días. La etiología puede ser metabólica, por eso es que hay que hacer un screen metabólico en estos niños, en estos neonatos, ¿sí? Son mioclonías erráticas, en el electroencefalograma vemos patrones brote-supresión, y tienen una mala evolución. Algunos progresan a un síndrome de West, pero la afectación neurológica precoz es muy frecuente, y por eso la evolución y el pronóstico de estos niños, de estos neonatos, es mala, ¿no? Es pobre. Un síndrome de Ohtahara es una encefalopatía epiléptica infantil precoz, ¿sí? Que se da en los primeros días a semanas. La etiología es variada por malformaciones arteriovenosas, genera espasmos tónicos. Igual el patrón electroencefalográfico, paroxismo-supresión o brote-supresión. Fallecen un tercio de los pacientes, y los que sobreviven pueden ir y derivar en un síndrome de West o un síndrome de Lennox-Gastaut. Y la afectación neurológica es importante, ¿no? Es muy importante. Hay que tener en cuenta estos Aicardi y síndrome de Ohtahara. El síndrome de Ohtahara es una encefalopatía epiléptica infantil precoz, como les comenté. Es una encefalopatía dependiente de la edad, inicio en los primeros 3 meses, espasmos tónicos, en salvas o esporádicos, generalmente sexo masculino. El pronóstico es desfavorable, muchas veces resistente al tratamiento. He visto niños, en el hospital de niños, cuando hice mi residencia, rotamos en neuropediatría, rotamos en el hospital, bueno, rotamos en diferentes lugares, ¿no? Y en el hospital del niño vi un síndrome de Ohtahara, ¿no? Era un niño de 2 meses que tenía un cuadro de encefalopatía, ¿no? Y espasmos repetitivos todos los días, y se le había dado todos los medicamentos habidos por haber, y no cedía con absolutamente nada. También se le inició piridoxina, se le inició una dieta cetogénica, etcétera, etcétera, pero tuvo un mal pronóstico el niño, ¿no? Por ejemplo, un caso clínico: paciente varón de 16 días de nacido, comenzó con espasmos tónicos de breve duración, repetitivos en el día y muy frecuentes, agrupados en series, o en salvas. El segundo hijo, no consanguinidad, antecedentes prenatales negativos, parto eutóxico a las 38 semanas de gestación, Apgar 9-9, no existen antecedentes familiares de epilepsia. Este era un videíto que no sé si se puede ver, no se ve. ¿No? Entonces mire cómo son espasmos, ¿no? Tónicos, ¿no? Doctor, sí. Quizás salga la presentación total y quizás se pueda ver esto. Sí, no, esto ya lo vi. Lo que pasa es que no sé cómo se me perdió el video, pero lo tenía en otra computadora y sí lo podía visualizar, pero ahora no se puede, se congeló, se quedó ahí. Llanto débil, hipotonía severa de cuello y tronco asociada a hipertonía de extremidades con predominio de miembros inferiores, exámenes de laboratorio. Normal, el electroencefalograma muestra un patrón interictal caracterizado de descargas generalizadas que alternan con periodos de brote-supresión, que son estos, ¿no? El brote-supresión. La ecografía transfontanelar mostró signos de dilatación ventricular, la tomografía computarizada de cráneo también mostró signos de atrofia cerebral difusa. Se inició tratando con fenobarbital, la dosis por vía endovenosa, y se constata discreta disminución de la frecuencia de crisis. A los 2 días se comienza administración de fenobarbital por vía oral y se continúa durante un mes. La crisis se muestra de forma esporádica. A los 3 meses de edad comienza crisis espasmos infantiles en flexión,
justamente los que les comenté. El síndrome de West, el electroencefalograma muestra un trazado de ipsiarritmia periódica que es característico del síndrome de West. Se inicia el tratamiento con clonazepam, al mes no se evidencia mejoría significativa y se inicia con ACTH por vía intramuscular y la respuesta no es favorable después de un mes de tratamiento. El tratamiento para el síndrome de West es la vigabatrina y también ACTH. Pero el pronóstico no es tan bueno también, ¿no? Síndrome de Aicardi, encefalopatía mioclónica neonatal o encefalopatía mioclónica infantil precoz, también se denomina. Se inicia antes de la primera semana, neonatos sin antecedentes, mioclonías erráticas, segmentarias y parcelares. También pueden presentarse mioclonías masivas, bilaterales, crisis parciales y en ocasiones espasmos tónicos. Las crisis se presentan tanto en vigilia como en sueño, 2 de cada 100.000 neonatos. Se ve agenesia de cuerpo calloso en la ecografía. Generalmente, como les comenté, estos síndromes, esas encefalopatías, se dan en pacientes neonatos con alteraciones estructurales cerebrales, ¿no? Agenesia de cuerpo calloso, cetopelúcido, ¿no? Se ven algunas alteraciones ya estructurales que eso nos da un mal pronóstico. Igual, también en el síndrome de Aicardi se ve en el electroencefalograma una desaparición de la actividad de base con presencia de complejos punta onda y polipunta, así como unas lentas irregulares con periodos de inactividad, lo que caracteriza un patrón de brote supresión. Entonces, acá los pacientes presentan importante alteración neurológica con hipotonía global, hipertonía de extensores, desconexión, signos piramidales o distonía. Hidrocefalia progresiva, atrofia cerebral progresiva, ¿no? Acá ya es un paciente encefalopático con alteraciones corticales, ¿no? Los estudios metabólicos normales, pero con hermanos efectos de hiperglicemia no cetósica y agenesia de cuerpo calloso, entre otras metabolopatías. Suelen fallecer antes de los 2 años de edad sin que los tratamientos empleados fueran eficaces, ¿no? Los espasmos infantiles o el síndrome de West. Justamente esta niñita que habíamos visto acá, eso es un síndrome de West, ¿no? Es tal cual, ese video ejemplifica muy bien los espasmos infantiles, ¿no? Si ven este video, nunca se van a olvidar de un West, porque eso es así característico. Igual, en el hospital, en Almenara, en neuropediatría, ahí vimos un síndrome de West, estaba siendo tratado con ACTH y también con vigabatrina. La vigabatrina tenían que importar de Italia los papás porque acá no había vigabatrina. Bueno, a ver, fue descrita en el año 1941 en una publicación en Lancet. Los espasmos infantiles es uno de los tipos más reconocidos de encefalopatías epilépticas y constituye una forma distinta y a menudo catastrófica de epilepsia infantil. Esto lo describió William James West, ¿sí? Porque su hijo, el hijo de West, tenía estos espasmos infantiles. Entonces, lo describió exactamente, ¿no? Como el niño está ahora cerca de 1 año de edad, era un niño sano al nacer y continuó prosperando hasta que tenía 4 meses de edad. Fue en ese tiempo que se observó los primeros ligeros movimientos de cabeza hacia adelante, entonces se consideraba como un juego, pero eran de hecho los primeros indicios de la enfermedad. Estos movimientos aumentaron en frecuencia y al final se hicieron tan frecuentes y de gran alcance como para provocar un agitado movimiento completo de la cabeza hacia adelante y hacia las rodillas, y luego inmediatamente se relaja en posición vertical, algo así como los ataques de emprostótonos, que son justamente movimientos hacia adelante, inflexión cefálica, inflexión de los miembros superiores hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué ahora me están llamando 1000 personas? No sé por qué. Bueno. Estas inclinaciones y relajación se repiten alternativamente a intervalos de pocos segundos y se repite de 10 a 20 o a veces más, ¿no? Ataques.
vienen vienen cuando está sentado, acostado, junto, antes de que entre en él, hace un extraño ruido. Estos pacientes generalmente hacen un ruido extraño con la laringe, y de repente va hacia abajo la cabeza y las rodillas hacia arriba. A continuación aparece asustado y grita, ¿no? Entonces, esta fue la descripción que hizo justamente William West, porque era la presentación, como su hijo presentaba estos movimientos, ¿no? Entonces, es un trastorno epiléptico dependiendo de la infancia, caracterizado por espasmos infantiles de tensión del desarrollo psicomotor e hipsarritmias en el electroencefalograma. Pues ser clasificado como sintomático, criptogénico e idiopático. Cuando tenemos una clasificación, cuando tenemos ya una evidencia de alguna alteración estructural, obviamente cuando ya tenemos la causa, o sea, una causa estructural, entonces generalmente los espasmos o el síndrome de West tiene un peor pronóstico que cuando nosotros no evidenciamos ninguna alteración ni metabólica ni estructural, ¿no? Cuando es criptogénico no se identifica ninguna causa subyacente y el desarrollo normal está presente antes del inicio de los espasmos. Generalmente esto pasa, justamente en la descripción, cuando no tenemos una causa, generalmente el niño se va desarrollando normalmente hasta los 6, 7 meses y ahí comienzan estos espasmos, ¿no? Pero cuando ya el paciente tiene una lesión estructural, entonces el niño generalmente inicia con una encefalopatía epiléptica, generalmente. La edad pico es 3-7 meses, 90% de los pacientes presentan en el primer año. Se ha reportado un inicio hasta los 4 años de edad, ¿sí? Las causas pueden ser prenatales, perinatales o postnatales. Los espasmos suelen cesar a los 3-5 años de edad. Se notifican convulsiones en el 60% de los pacientes con espasmos infantiles. Y el pronóstico es mejor en pacientes con espasmos infantiles de origen criptogénico, que son tratados a edades tempranas. Poco se sabe sobre la fisiopatología, ¿sí? Podría haber un mecanismo común en los cuales podrían converger para conducir a esos espasmos, de la hipótesis de la activación inmune del cerebro a la posibilidad de que todos los diversos problemas neurológicos asociados con los espasmos infantiles puedan ser estresantes para el cerebro en desarrollo, o sea, un estado proconvulsivo. Debido a las múltiples etiologías, existen desafíos para el desarrollo de un modelo en común, ¿no? Entonces, hay dos posibles mecanismos, que son el aumento de la excitabilidad y la pérdida de inhibición. La hipótesis del estrés y de la hormona liberadora de corticotropina, de la CRH, propone que el mecanismo común de todas las etiologías de los espasmos infantiles provoca un aumento de liberación de los mediadores activados por estrés en el cerebro, especialmente el neuropéptido de la hormona liberadora de corticotropina en regiones límbicas y en tronco cerebral. La CRH causa convulsiones en roedores de desarrollo, es un estudio. Entonces, por lo tanto, la CTH suprime la síntesis de la hormona liberadora de corticotropina, que podría ser un mecanismo para la eficacia de esta hormona en pacientes con espasmos infantiles. El trastorno presenta un único tipo de convulsiones, espasmos infantiles, que puede ser caracterizado por espasmos flexores, extensores, flexoextensores, un patrón distinto del encefalograma, que es la hipsarritmia, y el retraso o el arresto psicomotor. O sea, es un niño que se va desarrollando normal, llega a los 4-7 meses, comienza con los espasmos infantiles y ahí comienza se estanca el desarrollo psicomotor, ¿no? Se estanca el desarrollo psicomotor. Síndrome de West se asocia a menudo con muchos desórdenes subyacentes. Se estima que un 60-70% de los pacientes con West tienen un trastorno subyacente asociado o es evidente, lo que es el West sintomático. De un 10-40% de West no se encuentra en caso subyacente, generalmente tiene mayor o mejor pronóstico. Entonces, en unos estudios, el 80% hacen arresto o deterioro o un discapacidad intelectual, un 40% tienen parálisis cerebral infantil, 94% epilepsia activa y 50% progresó al síndrome de Lennox-Gastaut. En la mayoría, y 15% falleció, ¿no? Antes de los 11 años. En la mayoría de las series, la tasa de progresión a Lennox-Gastaut está en un rango de 15 a 20%.
Hay tres objetivos, básicamente los consensos de los estudios y básicamente se está enfocando en revisar la epidemiología, tanto la incidencia y la prevalencia de estos espasmos infantiles y básicamente explorar otras alternativas terapéuticas. Actualmente la hormona, la CTH y la vigabatrina son las terapias de primera línea disponibles. Entonces tenemos que evidenciar tanto en la historia clínica como en el examen físico espasmos breves, simétricos, de contracción bilateral de los músculos del tronco. Las contracciones frecuentemente siguen de llanto. Los espasmos ocurren en serie, son salvas. Menos frecuente se puede ver espasmos extensores con una súbita extensión de tronco y cuello, junto con una abducción y extensión de extremidades. Frecuente es la hipsarritmia, que son trazados de base desorganizada con un voltaje muy alto asincrónico con ondas lentas arrítmicas en asociación a puntas y polipuntas asimétricas y multifocales. La hipsarritmia mayormente está presente al inicio de la enfermedad y suele preceder la ocurrencia de los espasmos. La hipsarritmia es ondas agudas, polipuntas ondas, desorganizado totalmente, ¿no? Hay una desincronización, ¿no?, de complejos lentos de alto voltaje. El diagnóstico, como les comenté, se hace tanto clínico como electroencefalográfico. Si vemos hipsarritmias, entonces ya estamos frente a un West y, junto con la historia clínica, los espasmos que ya hemos comentado. El pronóstico depende de la etiología. Es pobre en la mayoría de los casos. Bien. El síndrome de Dravet. Es una de las formas más severas de epilepsia en infancia, con crisis típicamente resistentes a fármacos antiepilépticos. La incidencia varía de 1 por 20.000 a 1 por 40.000 niños. No hay predominio entre hombre y mujer. Y generalmente es una epilepsia generalizada con convulsiones febriles, ¿no?, asociadas a fiebre. Entonces es una canalopatía, ¿sí? Hay alteraciones en los canales de sodio. Estos canales poseen 4 dominios, cada uno de los cuales contiene 6 segmentos transmembrana. La región S5 y S6 controla la permeabilidad y la selectividad iónica. El espectro de mutaciones genéticas SCN1A es amplio y heterogéneo. Entonces, es una canalopatía, como ya hemos comentado, abarca un espectro de mutaciones del gen de la subunidad alfa de los canales de sodio dependiente de voltaje, SCN1A, que por lo tanto el sustrato de la enfermedad es una canalopatía. Son crisis febriles focalizadas o generalizadas, ausencia de factores etiológicos, desarrollo normal previo al inicio de crisis. O sea, es un niño que se desarrolla normalmente y luego comienza a tener crisis febriles a repetición. Gran variedad de fenomenología de las crisis a lo largo de la evolución, resistente al tratamiento farmacológico, normalidad inicial del electroencefalograma con un deterioro posterior y fotosensibilidad precoz y deterioro progresivo con ataxia y piramidalismo. Primero tenemos una fase febril, luego tenemos una fase catastrófica y una fase de secuelas. La fase febril, en la primera crisis suele ser crónica, generalizada o unilateral. La promedio de presentación 6 meses, precipita por fiebre, evoluciona con crisis febriles frecuentes, luego alterna con afebriles. El eje en sueño puede ser normal, en sueño y vigilia, ya que en estas fases se observa una evidente falta de respuesta al tratamiento. La fase catastrófica, a partir del segundo año de vida, las crisis son más frecuentes y evidentes, con una semiología muy diferente. Puede ser mioclónica, parciales complejas con atonía, versivas con automatismos oculobucales, autonómicas, ausencias complejas. No se describen crisis nocturnas, importante para diferenciarlo del síndrome de Lennox-Gastaut. El deterioro cognitivo coincide con la aparición de las crisis mioclónicas. La conducta es irritable, oposicionista, hiperactiva, con dificultades para la atención y el estancamiento del área del lenguaje. Y luego vamos con una fase de secuelas.
donde hay un deterioro neuropsicológico lento, la fiebre es todavía un factor desencadenante de crisis. Este periodo se inicia entre los 6 y 12 años, existe un retraso intelectual grave, ¿no? Lenguaje pobre y dificultades motoras. Los fármacos antiepilépticos que han mostrado más eficacia o una eficacia relativa son el ácido valproico, la benzodiazepina, el topiramato y, bueno, hay un medicamento, el estiripentol, pero que esto no se usa acá en Perú. El pronóstico de Dravet es mediano a largo plazo, es catastrófico, da la refractariedad del tratamiento y el deterioro importante neurológico sobre todo, ¿no? Y cognitivo en los pacientes. Entonces, ahora vamos a hablar del síndrome Lennox-Gastaut, que como les comenté, los pacientes con West, con un síndrome de West, generalmente pueden ir a un síndrome de Lennox-Gastaut. Es una encefalopatia epiléptica de la infancia, de 2 a 6 años. Las características son retraso mental, múltiples tipos de crisis, puntas ondas generalizadas, se subdivide en sintomática o criptogénica igual que el West. Los sintomáticos se deben a condiciones cerebrales diversas, habitualmente bilaterales, difusos o multifocales. El 20% han tenido espasmos infantiles previos e hiperritmia. Entonces, el eje intelectual característico 1.5 a 2.5 Hz de punta onda lenta, bilateralmente sincrónicos, dominantes sobre regiones frontocentrales y usualmente simétricos. Hay un grado variable de lentecimiento de la actividad de base durante el sueño y paroxismo de actividad rítmica de ondas rápidas. Los pacientes pueden tener múltiples tipos de crisis tónicas, contracción muscular tónica acompañado de sincronización, ausencias atípicas. Los estados convulsivos son comunes y ocurren en 2/3 de los pacientes. El pronóstico a largo plazo es pobre, pues se hace una epilepsia refractaria, el deterioro cognitivo y frecuentes episodios de estados convulsivos. Los estudios de neuroimagen muestran habitualmente atrofia cerebral generalizada, anomalías focales o multifocales. Criterio de mal pronóstico, la etiología conocida inició antes de los 3 años, un síndrome de West previo, crisis tónicas refractarias, retraso cognitivo severo. El tratamiento es con frecuencia decepcionante. Los fármacos más eficaces, el felbamato, limitado uso por efectos adversos básicamente son anemias aplásicas, ¿no? Y hepatotóxicos, la motrigina, topiramato, clonazepam. Algunos se puede también iniciar ACTH. Síndrome de Landau-Kleffner es un síndrome de afasia adquirida con trastornos convulsivos. Es un niño con afasia y trastornos convulsivos, ¿no? Es la pérdida aguda o progresiva de la percepción o la expresión del lenguaje, con anomalías paroxísticas en el electroencefalograma. Bueno, vamos. Los criterios que permiten hacer un diagnóstico de prevención con alta fiabilidad son estado psiconeurológico previo al inicio del síndrome, que sería normal, comienzo habitual entre los 3 y 7 años, afasia de comprensión o mixta, de instalación brusca o progresiva, anomalías paroxísticas en el electroencefalograma, con frecuencia crisis epilépticas, no correlaciona la afasia con la epilepsia, la afasia persiste, regresa o muestra un curso evolutivo fluctuante. El 10% de los pacientes la epilepsia es favorable con control crítico antes de los 10 años, en el 80% de los casos. El valproato y la etosusimida, clobazam, la presencia de anomalías con fenobarbital e incluso empeoramiento en ocasiones con carbamazepina y fenitoína, es algunas veces la evolución de estas anomalías electroencefalográficas es menos favorable con remisión transitoria con estos fármacos. El tratamiento, terapia de lenguaje intensiva, antiepilépticos, corticoides también, ¿no? O ACTH también. Cirugía de epilepsia, cuando tenemos una lesión estructural, como ya les comentaba en las clases pasadas, cuando ya tenemos una lesión, una lesión focal, se puede hacer una cirugía de epilepsia. Bien. Bueno, esta clase es muy teórica, se las voy a pasar en un momento. Bien. Bien, ¿alguna pregunta? Generalmente estos síndromes o encefalopatias epilépticas son muy
tienen mal pronóstico, son encefalopatías o son enfermedades un poco penosas, la verdad, porque, bueno, sí me ha tocado ver algunas de estas, y los niños generalmente tienen ya un deterioro cognitivo o un retraso, ¿no?, psicomotor de base o posterior a ello, y bueno, el pronóstico no es muy bueno, que digamos, ¿no?, a pesar del tratamiento brindado, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, pasado mañana es el examen, creo, ¿verdad? Pasado mañana es el examen. Bueno, vamos a... la próxima clase creo que es el día miércoles. No, hoy estamos miércoles ya, pues, ¿no? La próxima clase es el día viernes, o me equivoco. La próxima clase es el martes. El martes, ¿no? Sí. Ok. A ver. Acá tengo el horario, pues. No, acá no. Sí, acá tengo el horario. La próxima clase es el... Claro, la próxima semana. Bien. Bueno, si no hay otra pregunta... ¿Alguna pregunta? No. No, perfecto. Bueno, chicos, ustedes saben que yo pregunto cosas muy básicas. Bueno, ni yo me la creo, la verdad. Pero, no, el examen va a estar sencillo, obviamente para quienes hayan prestado atención, ¿no? Y bueno, sé quiénes han prestado atención, sé... No, bueno, chicos, simplemente hay que estudiar, ¿no? No, consejos, lo que yo hablo en clase, las fijas, no, chicos. Las fijas pues, es lo básico. Yo quiero que aquí salgan con los datos precisos, datos muy ordenados, entonces, bien. No, nada de fijas, chicos. Acá no hay nada de fijas. El examen, por si acaso, no sé. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que quizá, no sé. El examen yo lo voy a enviar a última hora. Porque las preguntas me nacen así a último momento. Brotan así a última hora. Todavía no he hecho el examen, así que recién hoy día creo que lo voy a hacer. Creo. Me inspiro. No sé. Bueno, les voy a enviar unos libros que tengo acá, justamente se los voy a enviar ahorita al correo. ¿Sí? Bueno, entonces les voy a enviar, unos libros, ¿sí? Para que puedan revisarlo hoy día y mañana, los temas que hemos hecho, ¿sí? Y bueno, nada, nos vemos en la próxima clase. Sí, chico, pero no hay nada de difícil acá, ¿eh? Ya usted se la compasión, ¿no? Yo no soy de jalar. Ustedes ya deben haber preguntado cómo soy en los ciclos pasados, pero no sé, puede ser que este año sea diferente, puede ser que este año las preguntas sean un poquito más complejas, no lo sé, la verdad, o puede ser que sea mucho más fácil, puede ser que hayan 20. El año pasado creo que en el primer examen no hubo ningún 20, en los siguientes sí hubieron 20, pero bueno, es que no es igual, porque, bueno, todos los años cambia la cosa. Bueno, chicos, entonces nos vemos, doctores, doctoras, nos vemos. ¿Cuántas preguntas son?